Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenido a los participantes de todo el mundo y gracias por hacer el esfuerzo de asistir a este webinario. Este es el último de una serie de webinarios sobre el software de gestión de energías limpias RedScreen, que se ofrece como parte de la contribución de Canadá al servicio Pregunté a un experto. Mi nombre es Amandine Negal y fui contratada por el Instituto Internacional de Capacitación en Energía, IET, y Recursos Naturales Canadá para grabar este webinario en español. En primer lugar, voy a proporcionar un breve panorama general de RedScreen Internacional y de las capacidades de análisis del software RedScreen Expert. Después, voy a realizar una demostración en vivo del módulo de análisis de referencia RedScreen Expert. Para empezar, ¿qué es RedScreen? En pocas palabras, RedScreen es el software líder mundial para la toma de decisiones de energías limpias. RedScreen puede efectuar análisis de comparación o referencia, factibilidad, rendimiento y cartera. Quiero volver a señalar que existen webinarios sobre esos temas de factibilidad, rendimiento y cartera disponibles en el canal de aprendizaje en línea de RedScreen en YouTube. RedScreen incluye análisis de eficiencia energética, de calefacción y refrigeración, de generación eléctrica y cogeneración. RedScreen abarca tanto energías renovables como combustibles convencionales y puede utilizarse para una amplia variedad de instalaciones como casas, edificios residenciales, comerciales e institucionales, al igual que en instalaciones industriales e instalaciones de generación eléctrica. Además, RedScreen está disponible en 36 idiomas, lo que cubre 2/3 de la población mundial en un solo clic. La misión de RedScreen es apoyar en todo el mundo las decisiones sobre energías más limpias. RedScreen cuenta con más de 575.000 usuarios en todos los países y territorios del mundo, un número que crece a razón de 50.000 nuevos usuarios cada año aproximadamente. También existen más de 1.000 universidades y facultades que sabemos que utilizan RedScreen para la enseñanza y la investigación. Desde 1998, RedScreen ha permitido que los usuarios ahorren de forma directa más de 8.000 millones de dólares. RedScreen es desarrollado por el Gobierno de Canadá con la contribución de numerosos socios, incluyendo el Operator Independiente del Sistema Eléctrico de Ontario, IESO, y la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética, REEP, con sede en Viena, quienes son en realidad los fundadores de la base de datos de referencia original en la que se basa el módulo de referencia. Otros socios son la NASA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo Global para el Medio Ambiente. La siguiente generación del software se lanzó en septiembre de 2016. Este nuevo software se llama RedScreen Expert y es lo que veremos hoy. Recuerdan que pueden descargar el software de forma gratuita desde nuestro sitio web en www.redscreen.net. Entonces, ¿por qué hacer un análisis comparativo? ¿Y por qué hoy dedicamos más de una hora a este tema? ¿Y por qué es tan importante? Una vez más, recordemos muy brevemente que un análisis comparativo de la energía ayuda a los diseñadores, a los gestores de las instalaciones, a los gerentes y a los tomadores de decisión a dimensionar rápidamente el rendimiento energético de una instalación. Por lo tanto, un análisis comparativo permite estimar el consumo o la producción de energía esperados en comparación con una instalación de referencia y tener una idea del alcance de las mejoras. Esta es una respuesta rápida a la razón básica de que por qué usamos el análisis comparativo. Ahora presentaré el módulo concreto de análisis de comparación que detalla cómo establecer sus propios puntos de referencia y utilizar la extensa base de datos de referencia de RedScreen, así como utilizar las diversas herramientas disponibles en el software para establecer, validar y actualizar sus referencias, y lo que se necesita en cada tipo de análisis de proyecto para mantener su punto de referencia relevante.
Lo que se observa en la pantalla es la captura de la página principal de RedScreen Expert, que va a ser el punto de partida para esa demostración. Estamos ya dentro del software. Hoy haremos juntos un análisis de comparación en RedScreen dentro del software. Vamos a trabajar con el software a demostrar cómo realizar todo tipo de análisis de comparación en RedScreen y a usar las capacidades de comparación de RedScreen a medida que se avanza a través de las diferentes etapas del proyecto. Voy a poner el software en español. Así. El mensaje clave de hoy, que deseo que recuerden, es que el módulo de análisis de comparación de RedScreen permite realizar análisis de comparación muy fácilmente. Es flexible y puede integrarse con otras herramientas de análisis comparativos que puedan estar utilizando o que puedan llegar a utilizar. Además, se integra bien con otros proyectos más detallados de monitoreo de la eficiencia energética o proyectos de factibilidad o auditorías energéticas, entre otros. Entonces, ¿por qué realizar un análisis comparativo con RedScreen? En primer lugar, RedScreen permite establecer rápidamente las condiciones climáticas de referencia de cualquier lugar en la Tierra. Permite comparar el rendimiento energético de varios tipos de instalaciones de referencia con el consumo de energía estimado o medido de dichas instalaciones. De modo que tanto los valores estimados como los medidos pueden provenir de su análisis de factibilidad o de rendimiento realizados con RedScreen. RedScreen también ayuda a calibrar el rendimiento energético de una instalación, incluido el margen de mejora, y ayudándole a comparar el consumo o la producción de energía previstos con los valores de la instalación de referencia. También proporciona una primera aproximación de la situación energética de su instalación y, por último, pero no por ello menos importante, permite aprovechar nuestra amplia base de datos de referencia que cuenta con más de 4.000 entradas. Ahora vemos esto con más detalle. Aquí estoy dentro del software. En la página de inicio, aquí a la derecha, tengo una lista de diferentes tipos de instalaciones. Y todos estos proyectos enumerados pueden tener un análisis de comparación, incluyendo diferentes tipos de edificios, fábricas e incluso plantas de producción de energía. Por ejemplo, podríamos hacer una evaluación comparativa de edificios como escuelas, hospitales o edificios de oficinas y de todos diferentes tipos de industria. Incluso pueden efectuarse análisis de comparación de plantas de generación de electricidad, por ejemplo, para la producción de energía limpia como energía eólica, solar, térmica o fotovoltaica. Pueden hacer también de turbina de gas de vertedero y de biogás, entre otros. Este círculo en el centro de la página muestra el flujo de trabajo del análisis de proyectos de RedScreen y muestra los diferentes tipos de proyectos que pueden hacer y las hojas de cálculo asociadas con cada uno de esos tipos de proyecto. Ahora, en el cuadrante superior derecho, vemos que la ubicación y página de instalación son partes claves del análisis de comparación llamado punto de referencia en RedScreen. Ahora bien, algo importante que debemos recordar es que la página de ubicación e instalaciones están disponibles para todos los tipos de proyectos de RedScreen, lo que abarca cualquier análisis de rendimiento y de factibilidad que deseen realizar. Esto significa que de forma automática el análisis comparativo forma parte de cada análisis de RedScreen que usted haga. Aquí que pasemos directamente a la herramienta de análisis comparativo y veamos cómo hacerlo. Una de las más fáciles maneras es la siguiente. Aquí a la izquierda tenemos diferentes tipos de análisis. Hago clic en este botón que dice punto de referencia. RedScreen carga un análisis de comparación en blanco y el primer lugar al que me lleva es a la página de ubicación. Así que
como dije antes, una de las cosas más importantes en el análisis comparativo es tener las condiciones climáticas de referencia previstas para cualquier lugar de la Tierra. Por eso, si está evaluando un proyecto de producción de energía o analizando edificios, es importante saber dónde se encontrará su proyecto y a qué condiciones estará sujeto. Así se comparan manzanas con manzanas. Ahora mostraré brevemente cómo seleccionar una ubicación. Elijamos rápidamente un proyecto. Hago clic aquí, que es el botón de seleccionar ubicación de datos meteorológicos, y no entraré en detalle sobre cómo hacerlo, ya que tenemos esa explicación en otro vídeo. Para nuestro proyecto de hoy, hagamos un análisis del área metropolitana de Toronto, por ejemplo, alrededor de Oakville. Y ubiquemos nuestro proyecto aquí. Oakville. Podemos acercarnos más, pasar al modo satélite si queremos y seleccionar la ubicación exacta de nuestro proyecto, por ejemplo aquí. Al escoger el lugar de nuestro proyecto, RedScreen elegirá automáticamente la mejor ubicación de datos meteorológicos y al hacer clic en aceptar, los datos se actualizan en la página de ubicación. Aquí vamos en el mapa actualizado. Tengo información actualizada sobre la ubicación de las instalaciones y sobre los datos meteorológicos. Por lo tanto, es importante configurar correctamente la información de ubicación al inicio, para que cualquier tipo de análisis futuro que desee realizar esté correcto. Puede continuar con el análisis de factibilidad o rendimiento del screen o hacerlo más tarde. Todo es muy simple y ya está en un solo lugar. Es importante hacer bien este primer paso de elegir la ubicación del proyecto, así que pasaré a la segunda pestaña, que es la página de instalación, que forma parte del análisis comparativo. Aquí. Al hacer clic en la página de instalación, RedScreen abre automáticamente esa pestaña y lo primero que vemos es una central de generación. Es importante recordar que en RedScreen se puede realizar análisis de comparación para todo tipo de instalaciones, incluso centrales de generación de energía. Más tarde regresaremos a esa parte, pero ahora nos vamos a centrar en un edificio. Al hacer clic en el menú desplegable de tipo de instalación, vemos los distintos tipos de instalaciones en las que puede hacer un análisis de RedScreen. Voy a hacer clic en el tipo industrial. La página cambia y vemos una nueva imagen y los datos se actualizan. Echemos un vistazo a algunos subtipos de procesos de fabricación industrial. Hagamos clic en comida lácteos. La imagen se actualiza con una planta lechera. Es solo un ejemplo para saber con qué estamos trabajando. Y vemos aquí en la parte inferior, los números han cambiado. Además que se actualiza ese gráfico. Repasemos esto rápidamente. Tenemos datos de referencia disponibles al instante, así que todo lo que hemos hecho es seleccionar el tipo y subtipo de instalación y RedScreen ha buscado automáticamente en su base de datos y ha cargado los valores de referencia. Noten también que tenemos los puntos de referencia típicos máximo aquí y mínimo. Más abajo está la intensidad de uso del caso base, así como un objetivo definido como 15%. Eso ayuda a iniciar los cálculos y a ver cuál sería la intensidad de uso de energía si la
redujéramos de un 15%. RedScreen calcula el caso propuesto. Aquí. Como pueden ver, las unidades están en kWh por empleado. Por aquí tenemos las unidades de esta intensidad de uso de energía. Si hago clic aquí, puedo cambiar esas unidades a megajulio, millones de BTU, aquí, otras unidades de su interés. En el caso del tamaño de la instalación, el punto de referencia predeterminado se mide en kWh por empleado. Pero también pueden utilizarse otros indicadores para el punto de referencia, como el número de kilogramos o de libras de producto, incluso las toneladas de producción de la fábrica, pero lo mantenemos como empleado para este punto de referencia. Y escribamos 125 aquí para ver qué pasaría si esta fábrica de lácteos tuviera 125 empleados. Al hacer clic aquí y entrar, verá que se calculan algunos valores en la parte inferior. Y ahora podemos calcular el caso base del proyecto basado en la intensidad energética definida. También podemos calcular el consumo total anual de combustible del caso propuesto y del caso base, así que el ahorro energético. Por ejemplo, si se reduce el consumo del caso base en un 15%. Pasemos a otro tipo de análisis de comparación. Quiero mostrarle qué rápido y fácil es explorar los puntos de referencia y el análisis de comparación en RedScreen. Antes vimos una instalación industrial. ¿Qué les parece si ahora vemos un proyecto residencial? Clic en residencial y vuelve a actualizarse la imagen. Veamos los distintos tipos de edificios residenciales que podemos explorar. Empezamos por una casa unifamiliar y la imagen se actualiza para que sepamos con qué estamos trabajando. Los datos del análisis de comparación con los puntos de referencia se actualizan y vemos aquí que las unidades para esta casa unifamiliar están disponibles en kWh por metro cuadrado. Por supuesto, también podemos cambiar esas unidades. Si cambiamos las unidades aquí, RedScreen las convierte. Si queremos saber cuál es el consumo final típico de energía para una casa de 1600 pies cuadrados, como antes, RedScreen puede calcular el consumo de energía del caso base y del caso propuesto. Recordemos antes que este valor era a cerca de 31 millones de kilovatios hora y ahora es algo menos de 20.000. Así que ya estamos empezando a hacernos una idea del consumo de combustible y de los puntos de referencia de estos distintos tipos de instalaciones. También veremos que, una vez más, RedScreen ha cargado automáticamente el punto de referencia y el valor típico, mínimo y máximo. Entonces el valor del caso base es 1245,45 kilovatios hora por pie cuadrado. Si cambio la unidad a metro cuadrado, RedScreen actualiza los datos. Y veamos ahora los distintos puntos de referencia para las residencias. Algo que pueden hacer es consultar la base de datos de comparación de RedScreen si vamos al menú aquí. Hago clic en esta base de datos de comparación y se abre la base de datos y podemos poner un filtro en la lista aquí y tenemos las listas aquí y tenemos una base de datos de comparación completa con más de 4.300 entradas. Pueden ver. Y podemos ver los proyectos residenciales únicamente siendo eso.
o comerciales o industrias. Para todo de países en el mundo con diferentes unidades. La manera que esta base de datos funciona es que se agrupan y recompilan diferentes puntos de referencia de todo el mundo y se enumeran aquí en la fila. El país de procedencia, el valor de referencia, las unidades, el tipo de instalación, el tipo y el subtipo de dicha instalación. Y último, la referencia. Si se quiere saber de dónde vienen esos valores, pueden hacer clic en la referencia. Y las referencias también están disponibles en la bibliografía del software Screen, así como las notas o el origen de la fuente de este punto de referencia. Echamos un vistazo a los puntos de referencia del sector residencial. He utilizado este filtro haciendo clic en el botón de aquí, aplicar filtro, y seleccionamos solo los edificios residenciales. Y ahora vemos los edificios residenciales, los puntos de referencia para esos edificios, que son muchos. Elegimos antes Oakville en Ontario, en Canadá. Entonces miremos únicamente a las referencias canadienses. Entonces podemos aplicar a Canadá. Ahora, mi base de datos de referencia solo muestra los puntos de referencia residenciales en Canadá. Y como se observa, las unidades son muy diferentes. Tenemos kilovatio hora por metro cuadrado, pero también kilovatio hora por hogar. Kilovatio hora también debe haber en algún sitio por persona. No lo veo ahora, pero existe. Lo que muestra que Rescreen es muy flexible y permite elegir las unidades y el punto de referencia que quieren utilizar. Salimos haciendo clic aquí. Antes de continuar, solo un comentario. Si desea utilizar alguno de esos puntos de referencia en su análisis de comparación, un truco en Rescreen al usar ese tipo de proyecto definido por el usuario. He hecho clic en el definido por el usuario y aparece este botón junto al punto de referencia, y al hacer clic se accede a la base de datos. Aquí. Y pueden seleccionar cualquiera que está aquí y haciendo clic aquí en el botón de pegar. Se pueden pegar esos datos de referencia directamente dentro del software. También aquí hay un espacio para notas si quieren. Y aquí así se puede usar la base de datos de comparación directamente en esta pantalla si lo desea. No lo vamos a hacer. Ahora vamos a explorar la herramienta de análisis de comparación. Hemos visto instalaciones industriales, edificios residenciales y cómo utilizar el tipo definido del usuario, cómo se utiliza la base de datos de comparación. Pasemos ahora a un edificio comercial e institucional. Entonces aquí, comercial institucional. Pueden ver que la primera opción es almacén, con diferentes subtipos. Como ya mencioné, podemos analizar oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales, tiendas de alimentos, etcétera, etcétera. Vamos al tipo educación, que nos servirá de ejemplo durante el resto de este webinario. Y veamos con más detalle el análisis de comparación y todos los datos que se tienen que entrar en el software. Lo primero que hasta ahora no hemos mirado es la sección en esa parte superior llamada información de la instalación. Es importante rellenar esta parte bien desde el principio, ya que esta información se utiliza mucho en el módulo de cartera y en los otros lugares del software.
en especial si se desea comparar con otros edificios o agrupar en un fichero para análisis de cartera de Red Screen que mostraré más adelante. Es muy importante tomar unos minutos para completar esta información, algo que haremos ahora. Este paso es como una especie de configuración de su instalación en Red Screen y puede ser importante para su plan maestro de energía y encontrar los edificios fácilmente. Es realmente crucial obtener esos datos porque está empezando a estructurar el archivo. Supongamos que queremos analizar una escuela primaria. Entonces en descripción llevo escuela primaria. Y la estamos preparando para este webinario. Webinario. Preparado por Red Screen. Ven que esos dos botones a la derecha, si hago clic en esto, vemos más información sobre esos preparado para, preparado por, agrupada por campos. Es importante tener en cuenta que si quieren contacto de las personas después pueden utilizar los datos introducidos aquí. Este webinario está siendo grabado por nombre en Canadá y puede ingresar los detalles aquí. Hago aceptar. Y lo mismo para preparado por, que detallando bien que estamos haciendo el análisis. Por ejemplo, ponemos la provincia es Quebec, por ejemplo. ¿Ok? Ahora comenzamos a rellenar la base de datos que se va a utilizar más tarde, introduciendo información de la instalación misma. Veamos el nombre de la instalación, escuela primaria en Oakville, en aquí Oakville, que es en Ontario. Y aquí, ven, podemos ver que es incluso más detallado aquí. Entonces, el análisis de comparación lo hacemos para la junta escolar y ellos tienen varias escuelas y quieren ver su división, por ejemplo, aquí, y podemos que es en la región de Alton, Ontario. Entonces escribimos Alton. Se pueden completar los datos de quién opera la instalación, etc. Note también que tenemos este campo definido por el usuario aquí, que es muy flexible y permite categorizar las instalaciones a su discreción. Aquí podemos poner grupo y quizá la Junta Escolar tiene muchas escuelas dispersas por toda la región y quiere comparar la región occidental con la región norte o la agrupación sur. Así que aquí puedo poner, por ejemplo, occidental. Occidental. O bien instalaciones que estén cerca del lago, que quizás estén diferentes estructuras administrativas, que se calientan con diferentes combustibles. Y en realidad pueden añadir todo tipo de categoría aquí o subtipos. Voy a dejar así como un grupo y hago clic en aceptar. Y cuando hago clic en aceptar, los datos que se almacenan en el propio archivo serán accesibles, como siempre, haciendo clic de nuevo en el botón. Aquí. Ahora, lo que hemos hecho es empezar a estructurar los datos en torno al análisis comparativo. Lo último que quiero hacer en esta sección informativa sobre instalaciones es poner una foto de esta escuela. Vamos a hacer clic en el botón
seleccionar imagen. Entonces voy a ir aquí y voy a poner la imagen de la escuela. Se puede cambiar el tamaño así y poner la imagen de la escuela como quiere. Esa es la información de la instalación. Como dije, es importante hacerlo bien desde el principio. Pasemos al punto de referencia y veamos con más detalle cada una de esas celdas. Lo primero dije que es Rescreen que pide el tamaño y las unidades. Entonces las unidades están seleccionadas automáticamente basándose en el tipo de instalación y el tipo que seleccionamos en la parte información de la instalación. Tipo de instalación y tipo. Y es importante recordar que existen muchos tipos de unidades. Supongamos que esa escuela tiene 4.500 metros cuadrados. Hago Enter y Rescreen calcula el consumo de combustible aquí y veamos eso en un momento. La unidad de energía que estamos utilizando es el kilovatio hora. Pero podríamos usar, como hemos visto antes, millones de BTU, kilojulios, lo que sea. Con esos datos, Rescreen ofrece un valor de referencia que se muestra automáticamente en función del tipo de instalación, del tipo seleccionado en la información de la instalación arriba, y muestra el valor promedio para los Estados Unidos, así como los valores mínimo y máximo típicos. Por supuesto, puede sobreescribir esos valores. Por ejemplo, como mostré antes, los valores de referencia pueden venir de una base de datos de comparación o de alguna iniciativa corporativa de análisis comparativo, de los objetivos de la empresa o, como en este caso, objetivos de la junta escolar. Pueden venir de los promedios de la industria o de cualquier otro indicador adecuado que ayude a comparar la instalación con el rendimiento de los objetivos que tienen. Como no tenemos información adicional sobre el punto de referencia de esta escuela, vamos a dejar esos valores provenientes de la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos con un valor promedio de las escuelas de los Estados Unidos. Este es nuestro punto de partida. Ahora veamos en el caso base y el caso propuesto. Rescreen nos pregunta qué queremos hacer, por dónde empezar. Entonces, ¿qué es nuestro punto de partida? Metemos aquí que el caso base estimado para instalación con las mismas unidades de intensidad de uso de energía que el punto de referencia, ya que este número se utiliza para calcular de forma aproximada el consumo anual de combustible del caso base en la sección que está abajo. De manera predeterminada, Rescreen muestra los datos de referencia en esta celda como una especie de primera estimación, ya que no tenemos ninguna información extra ni un edificio escolar específico todavía. Así que usemos este valor por ahora, que es el mismo que el de referencia. Aquí. Más tarde lo cambiaremos a medida que obtengamos más información y más detalle del proyecto. Por supuesto, puedes sobreescribir este valor como antes y utilizar un caso base basado en otros datos más detallados como los datos de simulación energética o datos de facturación. Y veremos eso en un momento. También puede escribir el objetivo de ahorro de combustible, de modo que verá aquí, como antes, que el valor determinado aquí es menos 15% por defecto. Lo que surge la pregunta, ¿qué pasa si reducimos nuestro cambio de combustible en un 15%? Es solo un punto de partida para que empecemos a pensar en reducir nuestro consumo de combustible y puede ingresarse otro valor, por ejemplo, 13. O usar esa sección de botón desplegable. También se puede usar el control deslizante para mover el gráfico a la derecha. Aquí. Lo
que me lleva a esa gráfica. Esta gráfica muestra exactamente la misma información que tenemos acá en el lado izquierdo. Tenemos aquí esa línea horizontal que muestra nuestro punto de referencia. También el caso base, que se puede ver aquí que es el mismo, 262, que es nuestro punto de referencia y en nuestro caso base. Luego, a partir del caso base, podemos ver cómo disminuirá la intensidad de uso de energía con distintos objetivos de reducción. Objetivo. Esto aparece aquí con la línea punteada ascendente. Aquí, esa. Que muestra dónde está configurado el objetivo actual, mientras que esta línea punteada transversal muestra dónde estaría la intensidad de uso de energía del caso propuesto. Aquí, por ejemplo, podríamos ver cuál sería la intensidad de uso de energía del caso propuesto si quisiéramos reducir un 50% de consumo de energía o más, incluso para lograr consumo de energía cero neto o hasta un edificio de energía positiva que incluiría energía renovable y así sucesivamente. Dejémoslo en 15%. Por ahora, podemos ver que tenemos el caso propuesto que aquí está señalado entre 210 y 245. De hecho, es 223. Aquí. El valor justo aquí. Y ahora el modelo que puede calcular el consumo de combustible propuesto en función del objetivo que establecimos en esta celda de objetivo. Aquí. Observe que las unidades son las mismas que las del punto de referencia en intensidad de uso de energía, por lo que en el caso base y en el caso propuesto las unidades son las mismas. Ahora pasemos al plan, ya que podemos calcular el consumo total de combustible de todo el edificio a lo largo de un año. Como tenemos la intensidad de uso de energía del caso base y del caso propuesto, podemos multiplicar por el tamaño de la instalación antes indicado para obtener el consumo total estimado de combustible del caso base y del caso propuesto y también calcular el ahorro de combustible. Note que esto corresponde a toda la instalación para un año y sirve como un indicador aproximado. Esto es lo que llamamos el consumo de uso final, tanto para el caso base y para el caso propuesto. Por eso es importante tener el tamaño de instalación correcto, ya que RedScreen multiplicará este tamaño por el caso base y por el caso propuesto y calcula el consumo de combustible. Y por supuesto, si alguna vez quieres saber más sobre lo que calcula RedScreen, lo que incluye el software, pueden siempre hacer clic en los títulos a la izquierda de la celda para abrir el manual de ayuda de RedScreen, lo que indicará el propósito de esta celda. Lo indica únicamente en inglés. Lo último que hay que tener en cuenta para análisis de comparación antes de avanzar es que también hay una página de informe. Por lo que con un clic obtendrá automáticamente un informe del análisis de comparación de RedScreen. Esto lo podemos lograr haciendo clic en el botón Crear informe. Recuerde que RedScreen está disponible en 36 idiomas, por lo que puede generar un informe para enviárselo, por ejemplo, a un colega, una empresa que trabaje en chino. Aquí. Asimismo, todos los datos de referencia están en 36 idiomas. Como pueden ver, está en chino. Aquí. Regreso al español. Bien, ya tenemos una idea sobre la escuela primaria y qué hacemos si tenemos más detalle. En que la escuela consume esos 262 kilovatios hora por metro cuadrado. ¿Y qué podemos hacer para ahorrar energía? Pusimos 15% como primera estimación, pero ¿cuál sería un objetivo razonable? ¿Cómo podemos lograrlo y qué se podría hacer para lograr más ahorros? Hemos visto un punto de referencia general para escuela.
Pero ¿qué pasa con la escuela de Oakville? Regresamos a la página de inicio. Dentro del cuadrante punto de referencia tenemos el analizador de energía virtual, que nos da acceso a la base de datos de arquetipos de RedScreen. Podemos aprovechar esta base de datos de arquetipos de construcción para hacernos una mejor idea del caso base y de la intensidad de uso de energía del caso propuesto. Hacemos clic aquí. Al hacer clic en el analizador de energía virtual para acceder a los arquetipos, tenemos el tipo de instalación y los mismos menús desplegable que antes y arquetipos de escuela primaria. Y también escuelas secundarias, incluso universidades y facultades. Sigamos con el tipo de escuela primaria. No vamos a cambiar la ubicación del proyecto y carguemos este arquetipo en el modelo de referencia existente que acabamos de hacer. Entonces, importar archivo existente, calcular y en opciones copiamos la instalación punto de referencia. Un par de cosas que tendremos que prestar atención es que los datos aquí de información de la instalación no han cambiado, lo que confirma lo que dije antes, que es importante introducir la información correcta desde el inicio. Después han aparecido un par de pestañas aquí adicionales porque ahora tenemos un análisis de factibilidad ya que hemos modelado una escuela con el arquetipo. Y lo más importante para el análisis comparativo es que parte de esta información del apartado punto de referencia ha cambiado. Observe que la información de referencia propiamente dicha es la misma que antes, pero ahora el caso base y el caso objetivo se basan en el modelo real de energía del arquetipo, que este caso propuesto se basa en el ahorro de consumo de combustible debido a diversas medidas de eficiencia energética que hemos modelado en la página Energía. Tenga en cuenta también que hay un tamaño de instalación para el arquetipo. Antes ingresamos 4.500 metros cuadrados, pero ahora este arquetipo es de 3.600 metros cuadrados, lo que permite a RedScreen calcular el consumo total de combustible. Y podemos ver el consumo total estimado de combustible para el caso propuesto, el caso base y el ahorro. Los números son 578.000 kWh en el caso base y a menos en el caso propuesto, y esta diferencia es el ahorro de combustible. Observemos que la intensidad de uso de la energía del caso base es 158 por metro cuadrado, kWh por metro cuadrado. RedScreen indica también que el objetivo es menos 32%, lo que indica que hay una reducción de la intensidad energética de 32%. Entonces, ¿cómo conseguimos esos 158 kWh por metro cuadrado y cómo llegamos a este objetivo de 32%? Como dije previamente, estos datos vienen directamente del arquetipo. Y esta es la ventaja de usar la base de datos de arquetipo de RedScreen, ya que es un excelente punto de partida para cualquier proyecto, incluso para análisis de comparación. Así que incluso si solo se hace un análisis de comparación, vale la pena usar los arquetipos porque al menos se obtiene un buen punto de partida. Ahora entramos en el módulo de energía. Sin entrar en detalle, vemos que hemos modelado una escuela primaria y que tenemos los distintos componentes y dentro de cada uno de esos tenemos un caso base y un caso propuesto. Tenemos las medidas de eficiencia energética, los costos, etc. Algo que quiero mostrarles es que si voy a la sección de comparación del menú, obtengo un resumen de cómo se usan los combustibles en mi edificio y específicamente esta sección intermedia aquí donde dice ahorros.
muestra el consumo de combustible en kilovatio hora del caso base y del caso propuesto, donde podemos desglosarlo para ver cómo se utiliza el combustible para los usos finales. Aquí tenemos el combustible que se utiliza para la calefacción y podríamos tener combustible para el enfriamiento pero en este caso no tenemos. Y el combustible que se utiliza es también electricidad. Cuando lo sumamos, obtenemos el uso total de combustible de esta escuela. Para el caso base, 570.000 más o menos kilovatio hora por metro kilovatio hora, perdón. Exactamente el mismo número que teníamos en el plan de la página instalación. Aquí. Y los ahorros se calculan aquí. Miramos al porcentaje de ahorro de combustibles, 31,6%, que rondeado llega a 32%. De aquí proviene nuestro 32% de la página instalación. De hecho, esto está modelado en RedScreen usando el caso base y el caso propuesto y los ahorros son determinados en 32%. Así que esto es lo que muestra el modelo. Y este es el plan en la página de instalación de RedScreen. Estos números no cambian con el modelo de energía. Esto se encuentra en la página de información de la instalación y notará que la varianza es 0%. Por lo que nuestro arquetipo sigue el plan, o más bien que el plan está configurado según el caso base y el caso propuesto del arquetipo. Otra cosa que quiero enseñaros en esta sección aquí abajo donde dice punto de referencia. Notará que las unidades de referencia son las mismas que antes, de tener esos 3.600 metros cuadrados, que una vez más debemos desglosar el consumo, podemos desglosar el consumo de combustible, observar la intensidad de uso de energía del caso base y del caso propuesto. Aquí, caso base desglosado. Tenemos la energía para calentamiento, enfriamiento, electricidad y el total. Vemos aquí 158 kWh por metro cuadrado, que es exactamente el número que tenemos en la página de instalación. RedScreen muestra también el punto de referencia de la página información. Aquí. De la instalación para que puedan comparar el edificio actual, el arquetipo en este caso, con el punto de referencia. Note que también se pueden cambiar las unidades aquí. Así que si quisiéramos, por ejemplo, cambiar las unidades solo a modo de referencia para ver cuál es la intensidad de uso de energía por estudiante, pues podríamos hacerlo. Podemos estimar que la escuela cuenta con 250 estudiantes y así lo podemos. La información saldrá del punto de referencia que aparece aquí. No hemos cambiado nada en el análisis de comparación todavía, pero si queremos restablecer los valores podemos hacer clic en este botón que permite copiar los datos de la página de instalación y volvemos a traer esos 3.600 metros cuadrados. Ahora tenemos nuestro caso base y nuestro caso propuesto. Pero, ¿qué hay en nuestro caso propuesto? Vamos a incluir medición, que permite incluir o no medidas de eficiencia energética. Aquí está todo lo que podemos hacer en nuestro proyecto. Supongamos que este año no podemos efectuar esta medida. Si la desmarcamos, se deshabilita y no aparece en el caso propuesto. Si desea conocer más información sobre cómo funciona este modelo, puede ver el vídeo de análisis de factibilidad de RedScreen en el canal de aprendizaje a distancia de RedScreen o también en la página web de RedScreen. Ahora vamos a volver a la sección de comparación. Y vemos esta sección central,
donde tengo el combustible. Ahora el caso propuesto es diferente. Era 388.000 y ahora ya no hay 32, sino 30%. Vemos que lo que he modelado en mi caso propuesto es diferente de mi plan. En este caso vamos a consumir más energía que en el caso propuesto y tenemos una reducción del 5% en comparación con nuestro plan. Si ahora queremos actualizar este plan en la página de instalación, vamos a la página instalación. Vemos en esa página que el plan es una reducción de 32% y 108 kWh por metro cuadrado en el caso propuesto. Regresamos a la página energía y hacemos clic en ese botón que dice actualizar el plan. RedScreen advierte que estamos cambiando algo en la página de instalación y aceptamos y vemos que el plan es de 30. Es 30% y la varianza regresó a 0. Volvamos a la página instalación para confirmar que el plan se ha actualizado con 30%. Ahora bien, supongamos que queremos información más detallada. ¿Cómo podemos ahorrar en gas natural en comparación con el ahorro posible de electricidad? Quizá tenga el objetivo de reducir sus gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero la mayoría de su electricidad puede provenir de fuentes limpias, por lo que necesita centrarse en los combustibles. O tal vez desee instalar paneles fotovoltaicos, pero primero debe reducir el consumo de electricidad como una prioridad. Por lo tanto, lo que debe hacer al obtener más información es empezar a establecer los puntos de referencia y los objetivos para cada uno de los combustibles, en lugar de hacerlo para la instalación en su conjunto. Notará que hasta ahora he permanecido en un nivel 1 del análisis, nivel 1. Y vemos el menú aquí arriba, nuestro punto de referencia en el nivel 1. El nivel 1 normalmente se usa para obtener una primera estimación de la situación energética de la instalación o para hacer un análisis de prefactibilidad, ya que por lo general se requiere información menos detallada y de menor precisión. Sin embargo, si hago clic en el nivel 2, veremos que la página de referencia cambia y ahora aparecen muchos más detalles. Así que el nivel 2 permite establecer un consumo, un objetivo, incluso un punto de referencia. ¿Dónde está el punto de referencia? Aquí, el objetivo, punto de referencia, aquí. Para cada uno de los combustibles del edificio, de modo que podríamos tener puntos de referencia y objetivos independientes para la electricidad, el gas natural y cualquier otro combustible utilizado en el proyecto. El nivel 2 se utiliza generalmente en edificios existentes, donde información más detallada y de mayor precisión es disponible, como el resultado de un estudio de factibilidad o un análisis de rendimiento que podría realizarse en RedScreen. De manera predeterminada, ya tenemos valores. RedScreen usa los combustibles del caso base que definimos en el arquetipo en la página energía, y estos combustibles provienen de la sección de comparación que acabamos de ver. También puede ingresarse el consumo de combustible de las facturas de electricidad o de combustible en el caso de un edificio existente. ¿Qué pasa si tenemos un edificio existente? Supongamos que usted es un administrador de energía y desea definir el punto de referencia real de su escuela. Puede insertar los consumos indicados en la factura aquí. Si usted está haciendo cualquier tipo de seguimiento de los consumos de energía como parte de un programa de monitoreo de la energía, puede usar la información que obtenga con este programa, incluso con herramientas de análisis de rendimiento de RedScreen. Veamos cómo hacerlo. He cargado otro proyecto aquí, un segundo, aquí, que
es en realidad el mismo que antes, la misma escuela, pero con un análisis de rendimiento generado en RedScreen. En realidad he buscado las facturas de los servicios públicos, el gas natural, la electricidad, he introducido los datos aquí en datos y generé el análisis de rendimiento con regresiones aquí. Si desea información al respecto, puede ver el video de análisis de rendimiento que tenemos en el canal de aprendizaje a distancia de RedScreen. Dentro de la página analítica puedo crear este gráfico de barras anual. Muy útil porque muestra el consumo de combustible para cada año. Vemos aquí que como referencia indiqué el año fiscal 2013-2014. Si hago clic derecho en dar formato a la gráfica aquí, puedo cambiar este gráfico de barras. Hay una sección de análisis de la referencia dentro del análisis de rendimiento de RedScreen. Si hago clic en punto de referencia, insertará en el gráfico esa información. Si hago clic aquí, en aceptar, este gráfico se superpone en varias líneas. Está el uso de energía total en unidades de uso, en unidades de intensidad de uso de la energía, es decir, en kilovatio hora por metro cuadrado, puedes ver aquí, así como el objetivo, está aquí, y el punto de referencia y la línea base que se grafican aquí. Estos valores vienen directamente de la página de instalación. Es interesante ver que en la tabla abajo de RedScreen, ha calculado la intensidad total de uso de energía en estas mismas unidades. Esta junta escolar en particular quería utilizar el año fiscal 2013-2014 como referencia y RedScreen nos muestra que la intensidad de uso de energía del año de referencia es 127 kWh por metro cuadrado. Vemos que a través de los años se ha logrado reducir la intensidad de uso de energía y que en el último año completo tenemos 106 kWh por metro cuadrado. Veamos cómo podemos adaptar el análisis de comparación de este edificio para que refleje la realidad. Vamos a la página instalación y supongamos que deseamos definir el punto de referencia con valores de los últimos años completos. Es decir, aquí, que metemos 106 kWh por metro cuadrado. Mientras que el caso base de referencia es 127. El objetivo es del 17% aproximadamente. Pero podría intentarse una reducción del 20% de la intensidad de uso de energía. Aquí. Perdón. 20. Vemos que el gráfico ha cambiado. Ahora tenemos el punto de referencia aquí. 106. El caso base ha subido a 127. Y nuestro objetivo ha bajado a menos 20%. Apenas por encima de 100. Veamos el gráfico. Volvemos a la página analítica. Y otra vez vamos a dar formato a la gráfica. Y puedo hacer clic en el botón que dice copiar de instalación y actualizar toda esa sección en el gráfico de barras anual de RedScreen. Al hacer clic vemos que los valores han cambiado. Hago clic. Y han cambiado.
Vemos que el punto de referencia está a 106, que la línea base es 120 y que el objetivo aquí es un poco encima de 100. Hemos visto cómo se utiliza el análisis de rendimiento en RedScreen, cómo se vincula con el análisis de comparación. Ya he mencionado varias veces que la información que se ingresa en la pestaña de instalaciones puede usarse en el plan maestro de energía para un análisis de comparación de toda una cartera. Y si está usando RedScreen para su análisis comparativo, obtendrá de forma automática una excelente herramienta de evaluación comparativa de su cartera de proyecto. Veamos cómo funciona. Entonces, aquí tengo otro proyecto y vemos que esta escuela forma parte de una cartera de escuelas gestionadas por esta junta escolar, aquí enumeradas. Es la última, es la escuela primaria de Oakville, en la que hemos estado trabajando. Y tengo mi cartera de escuela de la junta escolar. Algunas son primarias, otras son secundarias, hasta edificios de oficina. Aquí están todos los edificios que me interesan de la cartera de esta junta escolar, pero también puedo crear estos subgrupos aquí a la izquierda, aquí, y ver los puntos de referencia agrupados en el panel de control. Si deseas más información cómo construir una cartera, tenemos un vídeo de análisis de cartera en RedScreen. Les animo a que lo vean para conocer más detalle sobre esa herramienta. Y vamos a la página de panel de control en la sección superior. Y vemos algunos análisis de comparación de cartera que ya he definido para algunos grupos. Veamos a las escuelas primarias. Al hacer clic sobre ella, vemos que para cada una de esas instalaciones, ese subgrupo, tenemos el caso base y el caso propuesto. Si deslizo por encima, vemos el consumo total de energía del caso base y del consumo del caso propuesto. Este gráfico muestra el tamaño de la instalación en el eje X y el consumo de combustible en el eje Y. Mientras que esta línea es el punto de referencia de la intensidad de uso de energía de esta cartera, que es de 126. A continuación, tenemos una excelente tabla para cada una de las instalaciones de esa cartera o subcartera. Para cada una, decidimos cuál es el punto de referencia, cuál es el caso base, cuál es el objetivo y después calculamos también el caso propuesto. Y como tenemos el tamaño de la instalación, se puede calcular el consumo total de combustible del caso base, el tamaño está aquí, y el consumo total está aquí. El caso propuesto y los ahorros. Les voy a mostrar cómo pueden hacer esto ustedes mismos. Al hacer clic en el punto de referencia, el punto de referencia aquí, al analizar edificios y fábricas, vemos todos los subgrupos aquí. También podemos revisar nuestra unidad si hago clic en aceptar. Aparece ese gráfico con todos los edificios de nuestra junta escolar. Escuelas primarias, escuelas secundarias, edificios de oficinas que se pueden ver los casos bases y los casos propuestos de esas instalaciones. Al hacer clic en este botón establecer comparación, podemos definir el punto de referencia de esta instalación o de este grupo de instalación. Vemos el punto de referencia actual y es posible sobreescribirlo aquí
Y al hacer clic en aceptar, se traza una línea de referencia. Y vemos que los colores del caso base y del caso propuesto han cambiado. Cuando el caso base está por debajo del punto de referencia, aquí, y el caso propuesto también, es de color verde. No, perdón, solo el caso base. Cuando el caso base está por encima del punto de referencia, los puntos están en rojo. Es una manera sencilla de ver dónde se encuentra cada edificio en términos de consumo energético. Quisiera enseñarle una última cosa en los últimos minutos que tenemos. Vuelvo a abrir y hago archivo. Hasta ahora hemos visto edificios. Quiero mostrarles cómo abordar las plantas de generación de energía. Regresamos al archivo principal de RedScreen y, como dije antes, una de las mejores maneras de ver los puntos de referencia es comenzar usando un analizador de energía virtual. Lo que voy a hacer clic en analizador de energía virtual y ver las centrales de generación. Vamos a hacer una planta solar fotovoltaica y vamos a escoger una grande, algo así. Vamos a decir que está en Texas. Podríamos refinar la búsqueda, pero vamos a decir que está acá. Lo que estamos haciendo acá es aprovechar los arquetipos de planta de generación de energía para hacer nuestro análisis de comparación. Voy a mostrarle cómo hacer eso. Una vez más tenemos la página de ubicación. Está calculando. Una vez más tenemos la página ubicación. Aquí. La página de instalación. Y la gráfica ahora es diferente. En la página de instalación podemos ver que la información de la instalación es la misma. En esta sección se puede preparar un análisis comparativo rápido para distintos tipos de centrales eléctricas. El análisis comparativo de producción de energía de RedScreen muestra un rango de lo que llamamos costo de producción de energía, llamado a veces costo de energía nivelado o LCOE en inglés. Esto se hace que para diferentes tecnologías de energía en diversas condiciones de funcionamiento y para un rango de costos de instalación y de operación. El costo de producción de energía incluye los costos de instalación, de operación de proyectos y de operación de la red central. Así que esto es lo que realmente cuesta producir un kWh de electricidad con cada una de esas tecnologías. Echemos un vistazo a este gráfico. Aquí a la izquierda tenemos una lista de tecnologías. Junto a la que hemos seleccionado se destaca, es la fotovoltaica. Esta barra muestra el rango de costo de producción de energía. Si paso por encima de la barra, vemos que los valores mínimo y máximo en dólares por kWh para el costo de producción de energía de cada una de esas tecnologías. El mínimo está a la izquierda de la barra, el máximo a la derecha. Vemos que nuestro punto de referencia actual se encuentra donde están esta pestaña y la barra deslizante. Aquí. Con esa línea vertical, lo que se repite aquí abajo en esta celda de referencia. Aquí. De modo que las suposiciones clave utilizadas para calcular el mínimo y el máximo de cada están disponibles aquí. En la base de datos de comparación. ¿Cómo funciona esa base de datos?
Para cada una de esas tecnologías sabemos cuál es el tamaño comercial típico, así como el grande, el pequeño, cuáles son los costos con las tasas de combustible típicas en todo el mundo o en el rango de tasas de combustible y factores de capacidad más habituales. Efectuamos un estudio con varios escenarios y obtuvimos el costo de producción de energía de cada una de esas tecnologías en muchos escenarios diferentes. Y cuando tomamos el mínimo y el máximo nos da el rango. Esto incluye la capacidad de potencia o el tamaño del sistema, el costo de combustible para los sistemas de energía de combustión donde estamos quemando combustible, la capacidad, como pueden ver, de los sistemas y demás suposiciones generales que tenemos en esta tabla abajo. Aquí, General Assumption. Por ejemplo, si tenemos un pequeño sistema fotovoltaico, aquí, de 10 kilovatios, pues con un factor de capacidad, factor de planta de 13%, relativamente bajo, tenemos suficiente información de costos de esos sistemas como para calcular el costo de producción de energía del mismo. El pequeño y costoso sistema de eficiencia relativamente baja nos dará unos máximos costos de producción de energía. Por el contrario, si tomamos un sistema comercial muy grande, con muchas economías de escala, con costo de unidad mucho más bajo y una eficiencia realmente mejor, obtenemos el valor más bajo de costo de producción de energía. Entonces, esto puede introducir cualquier punto de referencia que prefiere. Un precio de electricidad al por mayor o la tasa de exportación de electricidad que se paga a un desarrollador privado, una central eléctrica comercial o bien un mercado de electricidad al contado. También puede ser el precio minorista de electricidad que pagan los consumidores. Estamos en jurisdicciones donde se permite la medición neta, también se puede ser el valor de una tarifa regulada más alta, otra tarifa subsidiada o de prima pegada con empresas de servicio público o el gobierno para promover el desarrollo de proyectos de energía limpia. Lo que usted desee. La idea es obtener un punto de referencia del precio que un desarrollador de proyecto recibirá por la producción de la planta de generación de energía. Después, es fácil comparar con una serie de posibles costos de producción de energía con diversas tecnologías, por lo que esto ofrece un método sencillo para comparar diferentes tecnologías de generación eléctrica y hacer una comprobación rápida para ver si el proyecto potencial puede ser financieramente viable o si desea investigar más, lo que puede hacer con el análisis de factibilidad de RedScreen. La forma en que estamos construyendo los puntos de referencia es muy útil para comparar proyectos. Lo mismo sucede con los proyectos de generación de energía donde es posible comparar diferentes tecnologías. Como usamos un arquetipo, RedScreen fue capaz de calcular automáticamente el costo de producción de energía que aparece aquí en esa línea punteada verde. El valor que tenemos es de 20 céntimos, 20,7 céntimos por kilovatio hora. Y al igual que en los edificios podemos deslizarnos para cambiar el valor. Aquí. O utilizar el menú desplegable y escribir un valor específico. ¿Dónde viene este valor? Vamos al punto, a la página, al modelo finanzas. En el modelo finanzas de RedScreen pueden verse que hemos modelado el proyecto fotovoltaico completo. Aquí en la parte inferior a la derecha, en la sección de viabilidad financiera, tenemos el costo de producción de energía de esta planta. Aquí. Donde obtenemos este 20,7 centavos. Si tuviéramos diferente parámetro en nuestro proyecto, aquí, por ejemplo, cambiamos la deuda del proyecto al 50% con 9% de tasa de interés
y un plazo de deuda de 8 años. Vemos que el costo de producción está ahora de 22 centavos por kilovatio hora. Al hacer clic en este botón de aquí, al igual que en el caso de los edificios, podemos actualizar la información de la página de instalación. Aquí sale la advertencia que voy a cambiar algo en otra página. Cuando hago clic en aceptar y vuelvo a la página de instalación, vemos que el valor fue actualizado y ahora es de 22 centavos. El valor se actualiza y calcula de forma automática en toda la página Finanzas utilizando el modelo de energía. Hemos cubierto bastantes temas del análisis de comparación hoy. Edificios, generación de energía, análisis de factibilidad, análisis de cartera y análisis de rendimiento. Espero que ahora ustedes pueden ver que el análisis de comparación es realmente sencillo en Rescreen y muy flexible, ya que puede integrarse con muchas diferentes fuentes, incluyendo Rescreen en sí mismo, pero también otras herramientas y análisis de rendimiento detallado. Ahora contestaremos a algunas preguntas que fueron hechas durante el webinar original en inglés. La primera pregunta es ¿cuál es la fuente de datos de comparación? ¿Cómo podemos obtener una copia de esas fuentes para utilizarla como referencia? Recordemos que hay dos fuentes de comparación. En un proyecto de generación de energía, la fuente está integrada en el software. Así que al hacer clic en el botón Base de datos de comparación, se obtienen todos los consumos y valores que pueden cargarse al modelo Rescreen. La fuente de las hipótesis de cálculo se encuentra en la parte inferior aquí y los datos de costo vienen de nuestra base de datos de costo. Probablemente la pregunta se refiere a la base de datos de comparación de instalaciones o de edificios. Así que pasemos a la base de datos de instalaciones. Un segundo. Aquí, por ejemplo. Al hacer clic aquí, como he hecho en la base de datos de comparación, se abre una base de datos diferente, ya que es para edificios. Cada una de esas fuentes, aquí, podemos quitar el filtro, se encuentra en la columna referencia. Y aquí, por ejemplo, esto viene del Fraunhofer ISIS de 2009. Y al hacer clic en ese enlace o visitar el manual de ayuda de Rescreen y buscar en la bibliográfica se encuentra el origen de esos datos. También, Rescreen también tiene una descripción de las fuentes. Aquí. Algunas son encuestas, otros son modelos. En este caso, aquí hay encuestas y modelos. La fuente es el origen de la información e invertimos mucho tiempo para asegurarnos de armonizar todos los datos y hacerlos compatibles y comparables. Otra pregunta. En el caso de la generación de energía, si volvemos a generación de energía, puede mostrarnos las unidades en dólares americanos. Excelente pregunta. En los proyectos de generación de energética, tanto en la base de datos de comparación como este gráfico, si hago clic aquí, voy a definido por el usuario o a configuración de Rescreen en el archivo. Se puede configurar el software en dólares americanos, así como una tasa de conversión entre dólares americanos y canadienses. Si hace clic en definido por el usuario, como he hecho, puede cambiar los valores. Supongamos que la moneda es dólares estadounidenses y la tasa de cambio es 1,25. Vemos que esos rangos se actualizan y si lo hace en la sección de archivo, se recalculan todos los modelos de acuerdo con las unidades de moneda elegidas. Aquí.
¿Ok? También puede usar coeficiente de ajuste dentro del país, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos. En el extremo norte o en Alaska los costos pueden ser muy diferentes de los proyectos del sur o diferentes áreas más pobladas, por lo que pueden aplicarse ajustes en toda la base de datos para que los valores predeterminados correspondan. Todas estas bases de datos están por defecto en dólares canadienses, pero puede aplicarse una conversión a cualquier moneda que desee. Otra pregunta. ¿La base de datos de comparación se actualiza constantemente? Sí, la base de datos de comparación se actualiza con frecuencia. Si bien algunas tecnologías no evolucionan tan rápido como otras, mantenemos la base de datos de comparación actualizada. Así, por ejemplo, en el caso de determinados proyectos, en particular los de energía fotovoltaica o eólica offshore, los costos de operación, los costos del material, se han reducido drásticamente en los últimos años. Así que estamos actualizando y siempre estamos atentos al mercado para ver qué tecnologías y qué áreas deberíamos actualizar. En resumen, sí, todas las bases de datos se mantienen actualizadas. Y para finalizar, ¿cómo acceder a los demás vídeos que se ha mencionado? En esta charla mencioné varias veces vídeos y otros webinarios. Se ha construido un buen canal de aprendizaje a distancia. En la página de inicio de RedScreen, donde estoy, al hacer clic en la página Aprendizaje Electrónico, aquí vemos una biblioteca con una cantidad creciente de vídeos. La pregunta sobre el punto de ajuste, hay muchas preguntas que se abordan en esos vídeos y pueden ver todos los vídeos. Aquí. Para cualquier pregunta adicional que tenga, la dirección de correo de atención al cliente se encuentra en la página web www.redscreen.net y se responderá lo antes posible a cualquier tipo de pregunta sobre el software RedScreen. Nuevamente, muchas gracias por escuchar este webinario, valoramos su tiempo y esperamos que hayan obtenido ideas valiosas que pueden utilizar para sus proyectos.